bienvenidos. Le queremos dar una muy buena bienvenida acá en la casa de Dios otra vez esta mañana. Así que gracias por estar con nosotros. Si es tu primera vez, nosotros queremos que estés con nosotros a través de internet. Queremos que vayas a la página de internet para que podamos conocernos un poco más, para que puedas leer de nuestros valores en lo que creemos nosotros y también para que puedas llenar una tarjeta de conexión. Queremos hablar con ustedes, orar por ustedes. Y más que nada quiero, antes de comenzar a alabar, quiero orar para que Dios les bendiga, para que la palabra que se predique hoy les sea de bendición. Oremos juntos. Dios, te agradezco por el placer de alabarte. Te agradezco porque eres un Dios digno de alabanza. Te agradecemos por el privilegio de ser llamados tus hijos. No lo merecíamos, pero aún así enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Así que te alabamos tu nombre y queremos que tu presencia esté y abunde acá con nosotros y que habites en todas las canciones que cantamos. Te amamos y te damos toda la gloria, todo el honor en el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Tú has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aun siendo tu rival, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo
Somos muy afortunados que el amor de Dios es sin condición y Él deja a los 99 para buscarnos a nosotros. Damos la gracia porque Él es un Dios muy misericordioso y porque Él sí nos busca, aunque estamos bien lejos de Él, Él busca y nos atrae para atrás a su casa, a su hogar. Amén. Hola, ¿cómo estamos hoy?
Es un privilegio estar acá en la casa de Dios otra vez para traerle la palabra de Dios y para que les sea de bendición en sus vidas, para que podamos atravesar esta serie en que estamos pasando de las parábolas. Estamos hablando de las parábolas de Jesús y estamos eligiendo algunas para que tenga una aplicación propia. Las parábolas son algo que usaba el Señor Jesucristo para que nosotros podamos entender una verdad espiritual con una historia práctica. Entonces, mientras estaba preparando el sermón, estaba pensando que, no sé, necesita otro título, ¿no? Porque si lees en el título en tu Biblia, en nuestro pasaje dice parábolas de los dos deudores. Y para mí, el título que mejor le queda es La lucha con el perdón. Porque nosotros tenemos una lucha con el perdón. Es algo que, no sé, desde el momento que somos un niño, tenemos este problema que no nos gusta tener restitución con cada uno. Es algo que continuamente tenemos que seguir aprendiendo, practicando y básicamente tenemos que nosotros aprender esta lección de chiquitos. Cuando yo era chiquito, mi mamá me tenía que enseñar de la forma que nosotros pedimos perdón. Porque a veces cuando yo me peleaba con mi hermanita, nos metíamos en problemas y después tenían que venir mi papá, mi mamá, y no sé quién le había pegado a quién, pero estábamos los dos llorando, alguien había sido golpeado, entonces teníamos que pedir perdón. Pero la típica es que uno de las personas que no quiere pedir perdón y el otro que no quiere perdonar, y de repente uno dice perdón, bien enojado, ¿no? Él le dice te perdono. Entonces no hay ningún tipo de restitución porque el corazón no está. Y la mamá tiene que darle instrucciones, pero ahora decilo con ganas, decilo con amor, no lo digas en enojo. Entonces, eso yo odiaba porque eso era algo que atacaba mi amargura, mi enojo, y yo no quería perdonar porque me sentía lastimado. A veces nosotros nos podemos reír de los niños porque nos da cariño de la forma de los problemas que son tan pequeños en sus vidas y de repente se enojan tanto y sus emociones no han aprendido a cómo controlar sus emociones, pero de repente cuando miramos hacia el futuro y observamos a los adultos, vemos que los adultos tenemos este problema con el perdón. Y cuando sos un niño a veces da un poco de cariño porque están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo cómo controlar sus emociones, pero cuando llegamos a ser adultos, ahí ya es otro tema. Ahí ya empieza a dar lástima. Empieza a ser vergonzoso de la forma que no podemos llevarnos bien uno con el otro y no podemos perdonar los males que se nos han hecho. Y eso es algo que nosotros debemos estar aprendiendo día tras día. Porque nosotros mantenemos rencores y no soltamos ofensas en nuestras relaciones, en nuestras amistades, constantemente. Y gracias a Dios y gracias al Señor Jesucristo, que Él sabía que íbamos a necesitar este tipo de ayuda, íbamos a necesitar ese tipo de consejo. Porque en la Biblia Él nos dio una parábola de los dos deudores. Vamos a hablar de cómo podemos enfrentar esta lucha que tenemos con el perdón. Entonces, antes de darles el versículo, quiero darles un poco de contexto de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 es un pasaje históricamente que es usado y bien usado para la disciplina, para tener resolución de conflicto y armonía. Y es una parábola un capítulo que Dios nos está enseñando cómo podemos tener armonía uno con el otro, cómo podemos perdonar a nuestros hermanos.
Y vemos varios elementos en el capítulo, porque los discípulos estaban luchando con varias cosas y Jesús les está indicando, y quiero que tengan un poco del contexto, porque en la primera parte del capítulo ellos querían saber quién era el mayor. Ellos querían saber quién va a ser mejor que el otro, quién va a ser el que es mejor que otra persona, el quien tiene más valor. Entonces ellos querían saber y Jesús les tiene que explicar. Y después la próxima parte dicen, ellos necesitaban saber que su libertad propia puede hacer caer a los jóvenes. Y no solamente que puede hacer caer a los jóvenes, a los niños, porque los niños están observando y Jesús les da una advertencia de lo que les va a suceder si uno de los niños caen por nuestra culpa. Hay consecuencias. Y hasta uno mismo, las cosas que pueden pasar. Es preferible que perdamos un brazo, un ojo, que entrar al reino de los cielos, que ir al infierno con todos nuestros miembros. Es mejor ir al cielo faltándote un brazo si te es ocasión de caer. No dejes que algo en tu vida te haga caer y te impida de conocer a Jesús o de caminar en santidad con Él. Entonces, el capítulo habla de eso. Después dice que el capítulo habla que todos tenemos el mismo valor intrínseco, que nosotros no debemos tener excepción de personas. Después habla el paso por paso, cómo podemos solucionar conflictos, que si un hermano te ofende, que necesitamos no ponerlo en Facebook, ponerlo en Twitter, ponerlo en Internet o mandar un mensaje de texto, sino que debemos ir a esa persona y cara a cara enfrentarlo en amor y decirle, mira, lo que pasó ayer me dolió y estoy ofendido por las cosas que dijiste ayer. Y si ese hermano te recibe, ya has ganado a un hermano, pero si te niega, el próximo paso es traer a alguien, una persona, una tercera persona que no tiene ninguna afiliación con ningún lado y ver y presentarse enfrente de él y decir, mirá, estamos hablando de esto y yo también estoy examinando mi vida también, pero queremos que esto se solucione y si aún así no se arrepiente, debemos ir delante de la iglesia. Y delante de la iglesia ahí debemos... si esa persona no se arrepiente, debemos tratarlo como una persona que no conoce a Cristo. Debemos tratarle como una persona que necesita saber del Evangelio. Entonces nosotros vamos a compartirle el Evangelio de nuevo. No queremos habilitar el pecado que sigue teniendo un ciclo en la vida de esa persona. Queremos que ellos se arrepienten y vuelvan a la luz, que vuelvan a ser sanados en su persona interior y que puedan tener una relación con Dios. Pero ese es el contexto. Entonces Jesús está intentando darle las herramientas a los discípulos para que puedan tener armonía y resolución de conflicto con las personas, para que no piensen que ellos son mejores que los demás. Entonces Jesús termina el capítulo con esta historia, con esta parábola que habla de los dos deudores. Y vamos a leer los versículos en su totalidad y después vamos a atravesar un par de puntos. Pero vamos a empezar en versículo 21, Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice así: entonces se le acercó Pedro, después de todo lo que hablamos, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vamos a pausar un segundo porque acá Pedro pensaba que él estaba siendo generoso. Él pensaba que Jesús iba a estar impresionado con él, que wow, 7 veces, qué misericordia, lleno de gracia, qué misericordioso que sos, Pedro. Muy bien, 7 veces. Y Jesús, vemos que no le contesta eso. Dice, versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Acá vemos nuestro primer punto, que es: tenemos una gran deuda. Los primeros versículos nos indican que nosotros tenemos una gran deuda. Acuérdense que las parábolas son una ilustración práctica que tiene una verdad espiritual. Y acá nosotros representamos a esta persona que viene delante del rey, que tiene una deuda impresionante. Ahora, la medida que se usa acá es 10.000 talentos. La medida que se usa son talentos. Entonces, cuando nosotros leemos eso, no sabemos, no entendemos la magnitud, porque ¿cuánto es un talento? No sé, capaz que son 10 centavos, capaz que son 50, pero no sabemos lo que es. Entonces, para que sepan, los talentos, el valor del talento equivale a, un talento más o menos equivale a $450,000. Era la cantidad era una cantidad increíble. Entonces acá nosotros vemos que dice 10.000 talentos. Era una cantidad tan grande que era absolutamente imposible que alguien lo pueda pagar. En ese momento era dudoso que alguien tenía ese dinero para poder pagar. Era una cantidad tan grande que en 100 vidas esta persona no iba a poder pagar esta deuda. Era impagable. Y eso representa nuestro estado que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una deuda impagable. Tenemos una gran deuda. Cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando Adán en el jardín de Edén pecó contra Dios, el pecado vino a todo el mundo, vino a todos los hombres. Cada persona nacido de mujer nace con una naturaleza pecaminosa y la única forma de que nosotros podamos recibir perdón de nuestros pecados es a través del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta deuda y la Biblia dice en varios versículos, nos explica cuál es el abismo, cuál es la consecuencia de esa deuda. Entonces vemos en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay ni una persona que zafa, no hay ninguna persona que se escapa. Acá dice: por cuanto todos pecaron. Los padres, yo creo que para los padres esto tendría que ser facilísimo, porque ustedes saben que sus hijos no se comportan bien y no hay que enseñarles que se tiren al piso, que pataleen, que lloren, que le golpean a su hermano o su hermana, que roban, que son narcisistas, que siempre dicen todo es mío, es mío, es mío. Entonces vemos que no hace falta enseñarle a un niño a hacer cosas malas. Nacemos con esa naturaleza y por eso mismo nosotros somos dignos de estar destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados. Romanos 6:23. Vamos a ir a Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte,
Muerte no solamente física, sino espiritual, que es la separación eterna. Es nosotros en que estamos en una posición en nuestro corazón que no queremos a Dios, queremos rechazar a Dios, queremos seguir a nuestras pasiones, queremos tomar todas nuestras decisiones por nosotros mismos, nosotros no queremos hacer lo que se siente bien ahora. Entonces Dios básicamente dice, bueno, entonces te voy a dar todo lo que querés en el infierno. Vas a poder hacer lo que quieras eternamente. No vas a tener que estar cerca de mí, no vas a estar debajo de mi ley y debajo de mi protección. Entonces vas a estar en el infierno para siempre. Es una separación eterna de Dios. Una separación de todo lo que es bueno, todo lo que es todo lo que es gracia común. Todas las cosas que nosotros disfrutamos de la vida no van a estar presentes en infierno. ¿Sí? Solamente va a ser la ausencia de Dios con sufrimiento. Entonces, nosotros merecemos la muerte por eso, pero dice que la vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma que podemos tener vida eterna en vez de muerte eterna es a través de Jesús. A través de Jesús. Y tal cual como vemos en la parábola, mi segundo punto es Dios perdonó nuestras deudas. Dios perdonó nuestra deuda. Jesús no nos abandonó para que nosotros seamos esclavos a nuestros deseos, a nuestro pecado. Ya no somos más esclavos, sino que Él pagó la deuda, Él perdonó nuestra deuda que teníamos, que era impagable. No hay una persona sobre este planeta que era perfecto, que podía pagar esta deuda. Y sabemos que Dios nos perdonó. Y tal cual como dice en versículos 26 y 27, leámoslos de nuevo. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No lo merecía. Él no lo merecía. Él había hecho todo mal, había tomado todas las decisiones equivocadas. Más que nada, él había sacado tanta deuda que nadie lo podía salvar. Y por ningún mérito propio, el rey decide perdonarlo, porque fue movido con misericordia. Eso es el corazón de Dios para con nosotros. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La parte favorita de ese versículo es porque de tal, esas dos palabras, de tal. O sea que hay una magnitud al amor de Dios. Amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, la cosa más preciosa que Él tenía, su propio Hijo para pagar por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte para presentaros santos y mancha e irreprensibles delante de Él. La verdad espiritual acá que es ilustrada en este pasaje es que nosotros tenemos a un Salvador, tenemos a un Redentor, que Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Él tomó el castigo que nosotros íbamos a tener que recibir y Él lo pagó por completo. Y ya no hay nada que nosotros podamos hacer arriba de este sacrificio. Muchas de las iglesias y las religiones hoy día nos quieren convencer que nosotros necesitamos hacer obras. Hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que hacer los sacramentos, hay que tomar la cena del Señor, hay que bautizarse, hay que dejar de decir malas palabras, tenemos que darle a los pobres. O sea, hay tantas cosas que la religión está intentando de imponer sobre nosotros que en sí no son malas.
Pero el problema es que ninguna de esas cosas nos salvan. Nosotros tenemos un problema con el pecado. Y lo único que puede solucionar ese problema es Jesús. Es el único que puede perdonar nuestras deudas. No hay otra persona. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay ninguna cantidad de oro o plata que nosotros podemos acumular que es suficiente. No hay nada que podemos hacer en nuestras propias obras, en nuestros méritos, nuestra posición. No hay nada. Estamos bajo la misericordia y la autoridad del Rey. Y hemos amontonado una deuda tan grande que es imposible pagarla. No hay nada que lo pueda redimir, sino solo el Rey. Y debemos saber quién es el que está sobre el trono, porque un día nosotros vamos a estar delante de Dios. Vamos a estar delante del Rey del universo, el creador de todo lo que existe, en contra quien nosotros hemos pecado. En contra Él tenemos una deuda y Él es el único que puede redimirnos. Y acá vemos ilustrado que este siervo se postró delante del Rey a la misericordia de Él y el Rey lo perdonó. Así también nosotros podemos tener esa misma redención. No me importa lo que hayas hecho en el pasado. No me importa que si has adulterado, si sos un fraude. No importa lo que hayas hecho. No importa la drama que tengas en tu familia. Nada de eso importa a los pies de Jesús. Solamente importa que tengas un corazón quebrantado delante de Él para que Dios te pueda perdonar. Hay que humillarse. Y todo esto, llegamos al punto en la parte más importante donde nosotros luchamos, porque sabemos, nos gusta recibir el perdón, ¿no? Es increíble. Yo día tras día me tengo que hacer acordar del Evangelio porque me llena de gozo, me llena de paz el saber que soy una persona lleno de faltas, una persona que aún lucha con el pecado. Tengo que rodearme de personas que creen en Dios para que me animen, para que me alienten, para que no me quede atrás en mi camino con Jesús, para que pueda poner a un lado de los pecados en mi vida. Yo continuamente tengo que hacer eso, y cuando yo me acuerdo que Dios me usa igual, aunque soy una persona con tantas faltas, y Jesús aún así me perdonó, aún así, mientras yo era un pecador, me salvó. Y es lindo, es lindo, da gozo, pero lo que nos cuesta más que nada es tener ese mismo perdón para otra persona. Nos cuesta, nos duele. Es algo que tuerce nuestra alma, y nosotros debemos perdonar a otros sus deudas. Y les quiero explicar por qué. Porque es muy importante, porque nosotros debemos perdonar a las deudas de los demás. Es súper importante. Porque yo creo que nosotros dejamos que cualquier cosa nos divida, especialmente hoy en un tiempo cargado, con mucha energía en nuestra política, en nuestras familias. Nosotros nos ofendemos por cualquier cosa. Hasta inclusive hay algunos nuevos términos que están apareciendo en nuestra cultura, como unas microagresiones que no son agresiones, no son agresivos, pero son micro, o sea, una forma menor. Entonces nosotros somos tan privilegiados y tenemos tanta libertad en que tenemos que buscar en cosas tan mínimas para ofendernos. Y más allá de eso, que nosotros aún en nuestra cultura sentimos como que somos más virtuosos lo más ofendidos que estamos. Y es celebrado. Si vos estás muy ofendido, todo el mundo aplaude. Si vos estás muy ofendido, hasta inclusive quizás estés en el noticiero, porque nosotros empezamos a tener los valores equivocados y no miramos
los hechos, sino cómo nos sentimos. Y vivimos en un ciclo constante de falta de perdón. Y sobre cosas que en la luz de la eternidad no importan. Y nos ocupamos de los reinos que hay acá en la tierra en vez del reino de los cielos, por la cual nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Somos embajadores del cielo. Y aún así estamos preocupados más sobre lo que pasa en nuestra política en el mundo y las diferencias de opiniones que tenemos, y no nos preocupamos por el reino de los cielos. Vamos a leer en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 7. Acá también habla sobre las opiniones. Leamos juntos. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿De qué está hablando este pasaje? Porque estamos hablando mucho de comer o no comer. ¿Y qué significa eso? Quizás sea confuso, porque ¿por qué habla de no comer y comer? Porque en esos tiempos había una división, porque Jesús había dicho o Dios había indicado ya que no habían comidas que eran impuras, comidas que estaban restringidas, ahora se podía comer. Y habían algunos que juzgaban a los demás por lo que ponían sobre su mesa. Los juzgaban por las decisiones que ellos tomaban. Y a través de las opiniones, ellos estaban quebrando la comunión con los hermanos. Estaban siendo ofendidos. Y Pablo acá está diciendo que nosotros debemos, en nuestra libertad que tenemos, la libertad que tenemos en Cristo, de tomar nuestras propias decisiones y tener nuestras propias opiniones, que nosotros no debemos negar a nuestro hermano débil que quizá no entiende, pero sino que no debemos dejar que esas opiniones impida la unión que tenemos en la iglesia. Nosotros, sino más que nada, debemos usar nuestra libertad para que podamos restringir nuestra libertad para que los hermanos puedan crecer. En vez de caminar ofendido día tras día tras día, que me ofende esto, me ofende aquello, no me gusta como dijo eso, no me gusta. ¿Qué tal si nosotros dejáramos de ser ofendidos vez tras vez tras vez tras vez? ¿Y qué tal si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas? ¿Qué tal si nosotros empezamos a perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros? ¿Qué pasaría si viviéramos así? ¿No sería un mundo mucho mejor? Nosotros dejamos que cosas tan pequeñas como las canciones que cantamos sobre la plataforma impidan que nosotros vengamos a la iglesia. A veces no nos gustan las personas, quizá tenemos un conflicto con una persona, que alguien dijo algo, que el pastor dijo algo que no te gustó y te vas. Y dejamos que nuestras opiniones, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que en la luz de la eternidad no tienen valor. Con que nosotros pensemos que, no, pero a mí me gusta el órgano, a mí me gusta el piano, a mí me gusta la batería, a mí me gusta... Bueno, esos son opiniones que no vas a encontrar un versículo o un capítulo que habla sobre cuál es indicado, sino que son opiniones. Sino debemos someternos al liderazgo de nuestro pastor y debemos
preocuparnos por por lo que le preocupa al corazón de Dios, que son las almas perdidas que no conocen a Jesús. Pero aún así, nosotros dejamos que opiniones nos hagan ofender constantemente, especialmente cuando tiene que ver con nuestra política. Nosotros debemos tener perdón en nuestro corazón para nuestros hermanos y hermanas que no creen igual que nosotros. Porque a veces pensamos que Dios está tomando favoritos en el lado, en nuestro, los partidos políticos, y nosotros pensamos que Dios está teniendo favoritos y no es así. Dios lo transciende todo, Él ama a todos. Y nosotros debemos ver al mundo igual, debemos tener amor y compasión a todas las personas, no solamente a un partido político, y debemos tener gracia para nuestros hermanos. Y hay consecuencias, familia. Les quiero decir esto porque los amo. Hay consecuencias a tener falta de perdón. Hay consecuencias si nosotros dejamos de perdonar. Si sos un hijo de Dios y Dios te ha salvado y te ha perdonado de tus pecados, tenemos varios versículos en la Biblia que habla de las consecuencias. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de perdonar a nuestros hermanos? Tal cual sucedió en esta parábola, en Mateo 18, vemos que esta persona, cuando alguien le vino a suplicar por su deuda, que era muchísimo menos lo que esta persona le debía a este siervo, pero si no, aún así, él no tuvo compasión, aun cuando el rey le había perdonado todo. Y vemos que hay consecuencias. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 23. Que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, debemos dejar la ofrenda en el altar y debemos ir a tener restitución con ese hermano. Que Dios no quiere que tus ofrendas, Él quiere que vos vayas y tengas restitución y perdón con ese hermano. Que no dejes que ese conflicto impida tu relación con Dios, que Dios no va a recibir tus sacrificios. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuántos cheques escribas, no importa. Lo que es importante es que vos vayas a tu hermano y tengas restitución con tu hermano. Y Dios va a dejar de aceptar tus sacrificios. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Significa que si ustedes dejan de perdonar a sus hermanos, Dios se va a acordar de tus pecados y te lo va a hacer acordar inmediatamente. Que Dios va a tener en mente tus pecados si vos no perdonás a los de los demás. No sé si será tu amigo, no sé si será tu jefe, o quizá tu esposa o tu esposo. Así que ten mucho cuidado en no perdonar a las personas en tu vida, porque Dios te perdonó a vos. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Otra vez, hay más versículos, yo elegí 3 nomás, pero hay más. Hay más versículos que hablan de que si nosotros no perdonamos, nuestras oraciones son impedidas. Si no tenemos resolución de conflicto con nuestras esposas, con nuestros amigos, nuestros familiares, que si no rendimos cuentas, que Dios va a decir, no, espera. Vos no me vengas a venir a mí a pedir perdón cuando vos no te voy a perdonar tus deudas si vos no vas y te haces cargo del perdón de las personas en tu vida. Dios no quiere que tengas una duplicidad en tu personalidad, que vos que recibas tanto perdón y que no perdones a los demás, porque nosotros somos una reflexión de Dios. Somos una reflexión de Él. Y no vamos a poder mal representar a nuestro Padre, porque Él es un Padre lleno de perdón.
Leemos el versículo 35 que dice así: también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Acá Dios se enoja cuando nosotros somos crueles. Dios se enoja cuando nosotros no tenemos compasión con las personas en nuestra vida. Y Dios no quiere, no podemos tener una relación con Dios y esperar que Él conteste nuestras oraciones cuando nosotros no estamos siendo obedientes y representando a Dios en la forma que perdonamos a los demás. Y una de las cosas que me pone muy triste, que muchas personas piensan que el mantener rencores y el estar enojado y no perdonar, piensan que eso le va a hacer sentir mejor. Y quizá piensan que están haciendo alguna forma de justicia. Piensan que esto va a lograr alguna especie de justicia en ese conflicto. Pero el problema es que el no perdonar es como encerrarse en una cárcel y entregarle la llave a otra persona y después quejarse porque no te dejan salir. Cuando vos mismo te tiraste al pozo o quizá vos mismo entraste a la cárcel, cerraste el candado y se lo entregaste a otra persona, a la llave. Y nos enojamos y nos frustramos. ¿Y por qué no me dejan salir? ¿Por qué ellos no me dejan salir de la cárcel? Cuando vos mismo te encerraste y le diste todo el poder sobre tu vida a ellos. Nosotros no debemos tener falta de perdón en nuestras vidas. Es súper importante porque hay tanto sufrimiento que tenemos. Hay tanto sufrimiento que nosotros pensamos que todos merecemos ser tratados como un rey o una reina, pero en la realidad todos nosotros somos pecadores, no merecemos nada. Nosotros merecíamos un castigo eterno, separados de Dios, porque pecamos, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y acá los discípulos, ellos estaban intentando entender cómo puede ser qué es este tipo de perdón. Pedro pensaba que estaba siendo generoso cuando dijo 7 veces. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. Significa que si vos empezás a contar y empezás a tomar cuentas y empezás a sumar y acordar de todas las ofensas que una persona tuvo, estás en una prisión. Estás esclavizado a la persona que te ofendió. ¿Por qué no dejamos todo eso a los pies de Jesucristo? ¿Por qué no le entregamos nuestros dolores y nuestras ofensas a Él? Y le pedimos a Dios que nos perdone a nosotros y que nos dé la gracia para perdonar a los demás, para que podamos salir caminando de esa prisión. Jesús, después de haber hablado de todas estas cosas en el capítulo anterior, estaba hablando de cómo podemos tener, que no hay nadie mejor que el otro, no hay una raza mejor que los demás, no hay nadie que tiene una posición más. El que se humilla va a tener una posición más alta. Hablamos de cómo podemos evitar el pecado de nuestra vida, que debemos remover eso de nuestras vidas. Habló de los pasos que debemos tomar para tener resolución de conflicto. Vimos todas esas cosas. Acabamos de escuchar esta parábola de los 2 deudores. Nosotros teníamos una cuenta tan grande de deuda que Jesús perdonó por completo. Y me parece interesante. Y Jesús y Dios en toda su soberanía inspiraron a Mateo a escribir en el próximo pasaje, en el próximo lugar donde fueron. Habló sobre el divorcio. Yo sé que esto es un tema muy complicado y muy difícil, lleno de dolor. Es algo que nos duele hablar. Cada vez que el viento sopla, arde la lastimadura.
Pero nosotros debemos salir de esa prisión y perdonar. No estoy diciendo que no sos una víctima, no estoy diciendo que esa persona no se equivocó, que no hizo algo malo. Te estoy diciendo que nunca vas a estar libre en tu vida hasta que empieces a perdonar. Y Dios sí puede hacer eso en tu vida. Dios sí, sobrenaturalmente, Él puede hacer que vos tengas la gracia para amar a una persona y perdonar algo que Él no merece o que ella no merece. Es un perdón que no tiene explicación, un perdón sobrenatural. Y así podemos parecernos a Cristo en que Él también nos perdonó a nosotros, en que nosotros perdonamos de una forma sobrenatural. Y te digo que Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar tu corazón. Y en vez de darle la llave a otra persona y tirarte dentro de la cárcel, ¿por qué no se lo entregamos a Jesús? ¿Por qué no ponemos todas nuestras fallas, nuestras culpas en los pies de Jesús y nos liberamos y salimos caminando? Mateo capítulo 19, versículo 7. Dice así sobre el divorcio. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Después los discípulos le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Te quiero decir, el versículo 10 es cierto. Si vos no estás en un punto en tu vida, si sos un joven, o quizá un mayor, y estás soltero, y no sentís como que vos podés perdonar de la forma que Jesús te perdona a vos, no te cases. No te cases. No mal representes a Dios con tu falta de perdón en tu matrimonio. Porque acá vemos que debemos perdonar de una forma sobrenatural. Que Dios es honrado. Y yo creo que Jesús sabía que nosotros íbamos a luchar, que la humanidad iba a luchar muchísimo con esto, porque nosotros somos pecadores. Y vamos a luchar el uno con el otro y vamos a tener fricción, vamos a tener diferencia de opiniones, pero eso no significa que debemos quebrantar esa unión que Dios hizo. Nosotros debemos mantenernos firmes y amar como Jesús amó. Muchos de nosotros no le somos fiel a Dios. Hay pasajes en la Biblia que son imágenes tan hermosos del amor de Dios para con nosotros. Vemos que Dios, aunque nosotros le fuimos infieles y fuimos detrás de otros ídolos, nosotros preferimos nuestras comodidades, preferimos estar cómodos antes de estar en la casa de Dios. Preferimos gastar nuestro dinero en placeres y en nuestras propias comodidades en vez de entregárselo y tener todo lo que Dios tiene en tu mano con mano abierta. Y le robamos a Dios inclusive con nuestros diezmos y ofrendas. Le somos infiel a Dios. Y aunque nosotros le fuimos infiel con otros ídolos, Él aún así nos amó. Tanto más que mientras estábamos rebeldes, caminando en rebeldía, apartados de Él, teniendo amores ajenos con placeres y con nuestro trabajo, con nuestras familias, y amamos a las cosas de este mundo más que a Él, Él aún así está intentando romancearnos a nosotros y perseguirnos a nosotros. Dice, mira, tenés una deuda muy grande en contra mío, pero no me importa, yo mandé a mi hijo a pagar ese precio sobre la cruz para que no tengas que sufrir las consecuencias. Dios te perdonó de una forma sobrenatural.
Y mi corazón esta mañana es que nosotros podamos salir de estas puertas, salir de las puertas de muchos de sus hogares, y que nosotros podamos aplicar el mismo perdón a los demás que Jesús tuvo para nosotros. Es hora de salir de las prisiones, y yo, en el nombre de Jesús, siento que hoy hay algunos de ustedes que necesitan salir de la cárcel, que necesitan salir de esa prisión que ustedes mismos construyeron con su falta de perdón. Que ya sé que esa persona te lastimó, ya sé que esa persona estuvo mal, pero es hora que nosotros actuemos como Dios, como Jesús, y sigamos su ejemplo. Y conmovidos con misericordia, nosotros perdonemos aunque no es merecido. Y yo te lo aseguro que vas a ver cómo Dios milagrosamente empieza a trabajar en el corazón de esas personas. Porque eso es algo hermoso y sobrenatural que solamente Jesús puede hacer en el corazón. Les ruego que lo hagan. Les ruego que lo hagan, que luchen por sus matrimonios, que luchen por sus amistades, que luchen para tener unión en la iglesia. Porque estamos en una época que nuestra cultura quiere dividir la iglesia por diferencia de opinión. Voy a orar para ustedes y en esta oración yo quiero que en donde estén, en casa, si están en la cocina, si están en el auto, no cierren los ojos, pero si están en casa o en un lugar privado donde pueden orar, les pido que cierren sus ojos. Y no porque va a suceder algo mágico ni nada, pero yo quiero que cierren los ojos para que puedan dejar todas las distracciones a un lado y para que puedan concentrarse sobre su corazón y reflexionar. Y mientras yo oro, quiero que le pidan a Dios que les hable a su corazón y les dé la gracia para perdonar. Dios, oro por todas esas personas que están sufriendo en sus matrimonios, todas las personas que están sufriendo con dolor, con problemas en sus relaciones y que han sido ofendidos, hasta han sido víctimas de abuso verbal, de abuso espiritual, abuso sexual, cualquier tipo de cosas que ha traído tanto dolor. Señor, por favor, te pido que les des la gracia y que ellos puedan sentir una paz que abunda y que sobrepasa todo entendimiento para que ellos puedan perdonar de la misma forma que han sido perdonados. Que no te mal representemos y esperemos y vengamos delante de ti, esperemos que todas nuestras oraciones sean contestadas cuando no hemos perdonado. Queremos, Señor, que esto sea algo que abunde en nuestros corazones. Y no solamente que perdonemos ahora mismo, pero que tengamos una reserva de perdón. Que no solamente perdonemos ahora, pero que miremos hacia el futuro. Aunque vos me ofendas en el futuro, te voy a perdonar. Y eso es tan necesario para nuestros matrimonios, Señor. Que tengamos todo este perdón en una reserva en nuestros corazones que sobreabunda por nuestra gratitud que tenemos por la misericordia que nos mostraste sobre esa cruz. Te ruego que hagas esto en este momento, que cambies corazones en el nombre de Jesús, que no vivamos en una prisión. Te pido que camines con nosotros esta semana y que podamos hacer la diferencia en este mundo que vos tenés envisionado para nosotros. Que seamos embajadores en cada espacio, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro trabajo y absolutamente en la iglesia. Que diferencias de opiniones no nos separen y que podamos perdonar. Te amamos y te lo suplicamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Bueno, antes de concluir nuestro tiempo juntos, espero que la palabra les fue de bendición. Quiero hacerles acordar que si son parte de nuestra familia acá en la iglesia y están mirando a través del internet, que no se olviden de dar sus diezmos y ofrendas. Es algo esencial, es una forma de alabanza que tenemos. Si nosotros damos al reino de Dios, no solamente dando nuestro diezmo que le pertenece a Dios, sino que si damos más allá de eso con nuestras ofrendas, que ahí nuestro corazón también va a estar, nuestro tesoro está con Dios. Así que es un ejercicio que necesita nuestro corazón, así que no se olviden de dar. Y hay varias formas para dar. Yo y mi esposa damos a través de una aplicación que tenemos. Si quieren saber más información sobre eso, contáctense con nosotros y les vamos a decir cómo pueden dar a través de la aplicación. Si no, vayan a la página de internet de la iglesia y hay una opción para dar. Así que llenen su información y no se olviden de continuar con su generosidad para que también podamos usar esos recursos para poder y alcanzar a más personas para Cristo. Antes de terminar, vamos a también orar de nuevo porque me encanta hablar con Dios y aún así ustedes también tendrían que disfrutar de nuestro tiempo en oración. Así que oremos todos juntos. No hace falta que me sigan a mí, sino que si hay un padre de familia, si están mirando como familia, que esa persona pueden pausar el video y pueden orar ustedes por cada uno individualmente. Pero voy a orar por ustedes ahora para concluir. Amante Padre, gracias nuevamente por el perdón que nos has dado. Te doy gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús a este mundo, invadiste al mundo con tu Hijo, para que Él vaya a una muerte de cruz y derramó su sangre, pagando nuestra cuenta de pecado. Él era el único cordero limpio, perfecto, sin mancha, que era digno de ser sacrificado por nosotros, para poder redimir y pagar la cuenta que era impagable. Que sos la única persona en este universo, el único Dios que tiene el poder para pagar ese precio y lo pagaste. Te ruego, Dios, que nosotros estemos llenos de gratitud, que tengamos un gozo inexplicable, una paz inexplicable que es evidencia que hemos sido perdonados. Y en la abundancia y que ese perdón se rebalse en nuestros corazones y pueda esparcirse por toda nuestra comunidad, por nuestra iglesia, para que los matrimonios puedan ser restituidos, para que ellos puedan ser redimidos, para que no estén en conflicto perpetuo y que no se encierren en cárceles por falta de perdón, sino que les des la gracia para poder perdonar. Te amamos, Dios, y te lo suplicamos a todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.